incentivando para que sea un discípulo. Y el tema de hoy que vamos a tratar, antes de hacer discípulo, debo ser un discípulo. Eso es para todos estos 60 grupos que ya están conectados. Esta noche le damos la bienvenida a todos, pastores, amigos, familias hermosas. Bienvenida a nuestra clase de hoy con este tema, antes de hacer discípulo. Tú y yo debemos ser discípulos. Esa es nuestra plática de hoy y estamos con el entusiasmo de siempre que nos caracteriza, por la alegría que nos da de ver un pueblo comprometido, un pueblo enfocado en la visión del Señor, pues obviamente eso nos da a nosotros entusiasmo. Cada pastor, cada líder de GAL, cada líder de sede, cada pastor de sede, cada pastor de distrito, tome nota de lo que voy a decir. Le va a parecer que estoy hablándole de nuevo, como lo hemos venido haciendo con temas anteriores, porque quiero que Dios le traiga revelación a su espíritu de este importante tema. La gran comisión nos dice claramente en Mateo 28:18, por tanto, id y hacer discípulos. Yo creo que usted y yo hemos entendido que el hacer discípulo no es una alternativa, es una orden de Dios. Es una orden de Dios ir a todas las naciones y segundo, hacer discípulos. ¡Wow! Esto es tan importante, hermano, y yo me pregunto cuánta gente conociendo de Dios, estando años en una iglesia, continúan todavía en rebelión contra Dios de este mandato, en este mandato. Me pregunto cuántos pastores y líderes se han dedicado años de ministerio a predicar el evangelio sin hacer discípulos. Y nos sorprenderíamos si hacemos una lista de cuánto ministerio todavía no se le ha revelado discipulado. Nosotros viajamos por las naciones y nos damos cuenta cuánta iglesia está todavía en deuda con el Señor del hacer discípulos. Y quisiera hoy decirle que este es el deseo de Dios. El deseo de Dios, hermano, es que tú y yo aprendamos el hacer discípulos en las naciones. Que no importa dónde esté usted hoy conectado conmigo, el llamado de Dios es hacer discípulos y predicar el evangelio. Y yo escribo acá que para ser y hacer discípulos se requiere carácter, hermano. Se requiere carácter. Porque a veces nosotros no queremos sacrificios. Nos gusta lo fácil. Y saben que lo más fácil del ministerio es agarrar un versículo de la palabra de Dios, pararse frente a la gente el día domingo y hablar. Esa es la parte más sencilla del ministerio, aunque a usted le parezca difícil. Es la parte más práctica, más sencilla. El hacer discípulo conlleva sacrificio, conlleva a negarse. Por eso le dije, el ser y hacer discípulo requiere carácter. Requiere carácter, porque antes de yo hacer un discípulo, yo tengo que ser discípulo. Porque también caemos en el error. Usted puede ser un facilitador de información y usted puede tener la facilidad para sentarse en una mesa de trabajo y dictar una enseñanza pedagógica, pero la pregunta que tengo es, ¿usted es un discípulo, hermano? Hermana, usted es un discípulo. ¿Es usted una persona que puede enseñar sin abrir su boca? ¿Que usted puede modelarle a la gente a ser fiel, a ser obediente, a servir con amor, a orar, a leer la Biblia? ¿Es usted un discípulo? Por eso estoy acá diciéndoles la importancia que es el ser y hacer. Porque yo puedo ver también gente que se le facilita
tienen elocuencia, tienen pedagogía, tienen historia, tienen mucho conocimiento y no carecen de ninguna debilidad, problemas de identidad para pararse en el público, pero cuando se oye hablar y se escucha lo que está hablando, pareciera que el estilo de vida hace más ruido que las palabras que salen de la boca de ese hombre y de esa mujer. Bueno, yo quiero hoy animarles a ustedes para que acompañemos el discipulado también con un estilo de vida, como dice la palabra del Señor en Isaías 60:22, que el más pequeño vendrá a ser 1000 y el menor un pueblo fuerte. Subrayé esta palabra porque quiero decirles que a través del discipulado, la persona más sencilla, la persona más humilde puede llegar a ser un hombre de influencia, una mujer de influencia, un líder de impacto, una comunidad que realmente glorifique al Señor. No, hermanas, se sienta usted que no puede porque es una dama sin letra. No sienta usted que usted no puede porque usted no fue a la universidad, no pasó por un colegio. No, el más pequeño, dice la bendita palabra del Señor, dice, el más pequeño vendrá a ser 1000 y el menor un pueblo fuerte. ¿Cómo se logra esto? Bueno, agarrado de la mano del Señor, siguiendo el consejo del Señor a través del discipulado, yo creo que se puede lograr esto, hermano. Los hombres que llamó el Señor eran hombres sin letra, eran hombres que no estaban con toda la capacidad humana a la mano de ellos, pero tenían las instrucciones de Jesús. Un Pedro, un Pablo, todos estos hombres, hermanos, fueron efectivos a la hora de hacer la obra del Señor porque tenían una guía, pero también tenían un modelo que había sido Cristo. Por eso, antes de hacer discípulos, yo debo de ser discípulo, porque nosotros enseñamos más por lo que somos que por lo que decimos. Entonces, el discipulado, vamos a trabajar en 3 cosas importantes hoy. Lo primero que quiero que usted anote, hermana mía, hermano mío, es lo siguiente. Vamos a trabajar en el discipulado de impacto acá. Un discipulado de impacto afirma al creyente y prepara para su llamado. Vamos a trabajar en este primer aspecto que yo creo que va a ayudarnos. El discipulado de impacto afirma al creyente y lo prepara para su llamado. Quiero incentivar, pastor, líder de iglesia, lo quiero desafiar para que usted sea un hombre y una mujer que se enfoca, que se sienta a la mesa de trabajo para formar su equipo, que no es un hombre y una mujer que está solamente aspirando las predicaciones del día domingo para ver cuánta gente le llega y cuántas son las sillas que se le llenan. Siempre le he dicho a los pastores, donde quiera que estoy, hermano, lo grande de una iglesia no es la gente que se te reúne en el culto principal. Lo grande de la iglesia es el equipo de trabajo que semana a semana cuentas con ellos, que se sientan a la mesa contigo. Hay iglesias, hermanos, que se ven grandes por fuera, pero cuando usted entra a la intimidad de esa iglesia, es una iglesia pequeña y también es una iglesia que no tiene impacto, porque el impacto de una iglesia no lo hace las multitudes. El impacto de una iglesia lo hace el discipulado que esa gente tiene, que ese equipo ha desarrollado como parte de su vida. Atención, no son las iglesias grandes que impactan una ciudad. No son las iglesias grandes que impactan un pueblo, una nación. A veces son iglesias pequeñas, hermano, pero cargan un discipulado que son determinantes en su carácter y que son capaces de penetrar en todas las áreas y niveles sociales de esa comunidad. Tenemos que quitarnos ese concepto. ¿Cuánta gente tiene su iglesia? Eso no importa, hermanos, cuánta gente tenga una iglesia.
La pregunta es, ¿cuántos discípulos tiene usted, pastor? ¿Cuánta gente comprometida tiene usted? Alabado sea el Señor. Espero esto sea revelado en el corazón de mis amigos pastores esta noche. Miren, no hay iglesias triunfantes sin discipulados. Subraye eso. No hay iglesias triunfantes sin discipulados. Deseo que esto haga eco en sus oídos, porque no es la idea de un hombre, es la idea del Señor. Lo segundo que quiero que se te grabe en tu corazón es que el discipulado de impacto transforma vida y cuida los avivamientos. Amados pastores, esto es tremendo. Un discipulado de impacto cuida, hermanos, cuida. Un discipulado de impacto, usted se va a dar cuenta que ese hombre y esa mujer que está en esa iglesia son impactados por el poder de Dios, porque tienen un discipulado que está afectando todas las áreas de la iglesia. Ahora, un discipulado cuida, transforma vida. Un buen discipulado transforma vida y va a cuidar el avivamiento. Yo vengo de iglesias donde tuvieron grandes avivamientos, hermano. Pero sabe una cosa, esa iglesia no tenía discípulos y no pudieron cuidar el avivamiento que Dios les había traído. Escuché la historia de una iglesia que llegó a tener más de 15,000 personas aquí en Estados Unidos. Y actualmente esa iglesia tiene 150 personas. ¿Y por qué pasa eso, pastor? Me dirá usted. Hermano, es imposible cuidar un avivamiento sin discípulos. Sin discípulos. Y esto ha costado mucho que los pastores lo entendamos, porque todos queremos tener multitudes, todos queremos llenar auditorios, pero poco entendemos que para ser efectivo en el avivamiento y poderlo retener, necesitamos primero trabajar en el discipulado. Otra cosa que un discipulado de impacto va a hacer es transferir visión y unción a las próximas generaciones. Si usted tiene discípulos y los forma, pastora, si usted tiene discípulos y los forma, usted se va a asegurar que la visión que usted porta, esa visión se va a transferir, alabado sea el Señor, al resto de la gente. Y no solamente la visión de la casa, no solamente la visión que usted tiene, sino que también la unción que usted porta. Esa unción que usted porta, esa unción va a correr y va a dimensionarse en la vida de mucha gente por medio del discipulado. Es maravilloso ver el ejemplo de Cristo, como Jesús en 3 años formó solo 12 discípulos. Solo 12 discípulos. Y esos 12 discípulos, exceptuando el caso de Judas que salió malo, siguieron impactando su mundo y haciendo historia como nunca antes había ocurrido en el pueblo de Israel. Estoy aquí para decirle, hermano pastor y hermana pastora, es necesario en el nombre poderoso de Jesucristo que usted se asegure que la visión que usted tiene, usted la pueda vaciar, impartir en un equipo llamado discípulos, en un equipo, pastores, muéstreme su equipo de discípulos y yo les voy a decir a dónde va a llegar usted. Muéstrame el tipo de discípulos que usted tiene y yo le voy a decir a dónde llegará su iglesia, a dónde llegará su ministerio, qué impacto tendrá su ministerio en su comunidad. ¿Por qué?
porque es la clave para que usted pueda ser efectivo. Le voy a decir, la visión de Dios es que usted no se muera y muera la visión. Hay líderes, hermanos, que cuando ellos mueren, muere todo. Eso le pasó a Moisés, porque Moisés no logró desarrollar discípulos. Wow. Excepto Josué. Josué estuvo al lado de Moisés, y cuando José muere, dice que Josué se le olvidó la importancia de formar discípulos. Ahora, voy a darles la fórmula divina del discipulado de Cristo. Esto es lo que tengo para ustedes esta noche, la fórmula, y espero que usted tome nota, amado hermano, amada hermana, acerca de esto. La fórmula divina del discipulado. Aquí vamos a trabajar en esta fórmula divina, y lo primero que quiero que tú aprendas, que la idea del Señor, la fórmula del Señor para extender su reino, es el equipar a las personas para el cumplimiento de la gran comisión. Si usted no tiene un discipulado, usted no va a saber cómo equipar a la gente, hermano. Entonces, usted solo va a poder equipar a su gente a través de un discipulado. Si usted no disipula, usted no puede equipar a nadie. Tienes que aprender la fórmula del Señor. Fue discipulado. Y le estoy hablando, cada vez que puedo le digo, pastores, esta es la fórmula del Señor. No cambie la fórmula del Señor. Este es el método divino, el discipulado, porque a través del discipulado usted va a equipar a los discípulos, a los nuevos creyentes, para que ellos puedan, amada mía, amado mío, cumplir su llamado y hacer la gran comisión. ¿Cómo va a lograrse esto, hermanos? Solamente a través del discipulado. Lo segundo es transformar el carácter de un creyente a un discípulo. ¿Cómo venimos nosotros a los pies del Señor, hermano? Con un carácter desarmado, con un carácter lleno de rencor, de amargura, con un carácter lleno de odio, con un carácter lleno de muchas cosas. Y te quiero decir que el discipulado es la fórmula divina para transformar el carácter de un nuevo creyente en un discípulo de Cristo. Cuando tú aprendes esto y cuando tú valoras esto, hermano mío, que es a través del discipulado que el carácter tuyo ha sido transformado, hermano, eso mismo comenzarás a hacer. Pastores, no le ponga gente a una persona que no cree en el discipulado, que esa persona va a estancar el crecimiento de esos nuevos creyentes. El hombre que no cree en el discipulado, que no cree en la enseñanza de la formación del discípulo, esa persona no te dará frutos. Pasará años y años a cargo de 4, 5 o 2 personas, pero no tendrá resultados. Que la fórmula del Señor para hacer discípulo se llama discipulado. Y la manera de Dios transformar un carácter es por medio del discipulado. Y número tres, es muy importante acá, hermano, que lo tomes en cuenta esta parte. Una cosa es transformar el carácter y número 3 es disciplinar. La fórmula divina del discipulado disciplina la conducta del nuevo discípulo. Cuánta gente, hermanos, crece en el Señor sin disciplina. Es como los padres que le omiten la disciplina y la corrección a los hijos. Así hay gente, hermano, que lleva años y años y años en una iglesia sin la formación, sin la corrección. Y miren lo que dice Hebreos 12:8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. A veces
Nosotros encontramos en las iglesias gente, hermano, que ha vivido en la iglesia años, pero que no ha estado sentado a la mesa con su pastor, donde se le haya corregido lo deficiente, donde se le haya dicho, mi hermano, usted tiene que cambiar su vocabulario, usted tiene que cambiar su carácter, usted tiene que cambiar la forma de relacionarse con las personas, usted tiene que cambiar la manera de tratar a la gente. Si usted no forma un discípulo, hermano, y no lo corrige, esa persona podrá tener dones, podrá tener talento, podrá tener conocimiento de Biblia, podrá tener experiencia de muchas cosas, pero está carente de formación, porque el pastor o la pastora lo ha dejado dándole privilegios y dándole privilegios de una cosa y de otra cosa sin haber corregido algunos malos hábitos en su carácter. Solo de pensar cómo vino usted al Señor, cómo vine yo. Un carácter extrañísimo, hermano, con malas costumbres que venía heredando de mi vida pasada, de mi niñez, de mi hogar. Vengo al Señor con grandes vacíos existenciales, con grandes odios y amargura. ¿Qué necesité yo? Un pastor. Recuerdo la ocasión cuando el pastor a mí me disciplinó la primera vez. Yo quería agarrar a mi pastor y agarrarlo duro del cuello, porque era lo que yo estaba acostumbrado en el mundo de la vida pasada. Pero ahora estaba en la iglesia y agradezco al Señor, al pastor que me disciplinó la primera vez, que me corrigió. Vaya usted a corregir a un creyente viejo de haber estado en la iglesia. Es capaz que, hermano, sale disciplinado usted. ¿Por qué? Porque tienen miles de argumentos y no aceptan que nadie los corrija, porque yo soy el que fundé esta iglesia, porque yo vine acá con el pastor cuando estábamos jóvenes, y hay argumentos porque yo di el dinero para comprar la tierra, porque yo hice esto, hice lo otro, pero ¿de qué sirve, hermano, tener una persona con todos esos buenos atributos sin lo más importante, que es el carácter de un discípulo? Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios quiera, hermana mía, que tú puedas alcanzar. Voy a hablarles de 5 cualidades de un discípulo. Por favor, le ruego que anote esto. 5 cualidades de un discípulo. Quiero que usted esté atento porque esta es la parte determinante de esta clase. Lo primero que quiero enseñarte hoy, como cualidad número 1, la cualidad número 1 es dejar para seguir. Van a entender esto al leer estos versículos. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Esto es muy emotivo, porque eran los discípulos que habían caminado con Jesús, que habían andado con Jesús, y ahora Jesús les estaba haciendo un llamado al servicio, a ser pescadores. Aleluya, conocían del Señor. Pero esta siguiente parte del verso 19 habla de gente que no había tenido ninguna experiencia, ningún encuentro con el Señor, que estaban trabajando al lado de su padre. Dice, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, y también ellos en la barca que remendaban la red. Luego los llamó y dejando a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y esto yo le estoy llamando la primera cualidad de un discípulo, es dejar para seguir, dejar para seguir. Si algo caracteriza a un discípulo, pastor, es estar dispuesto a dejar lo que ama para agradar y seguir al Señor. Va a determinar la grandeza de un discípulo.
Tú vas a conocer un verdadero discípulo por las cosas que él está dispuesto a dejar. Hay gente, hermano, que no quiere dejar amistades, que no quiere dejar malos hábitos, que no quiere dejar la comodidad, que no quiere dejar la cama, que no quiere dejar nada. Usted no puede contar en el discipulado con una persona que no está dispuesta a dejar. Usted solo puede contar con alguien como los hijos de Zebedeo, que ellos estaban dispuestos a dejar lo que amaban. No solamente el trabajo de su vida, sino que estaban dejando a su propio padre. Y ellos dijeron, yo no tengo problema en dejarlo, porque yo quiero seguir al Señor. Hay tantas cosas que amamos en la vida, hermanos, y no estamos dispuestos a dejar. Y aquí viene algo que me impactó y lo quise poner hoy en las redes. En la salvación Dios te libera del pecado. Y en el discipulado Dios te libera de lo que estorba tu llamado. En la salvación Dios te libera del pecado. Y qué bonito cuando Dios nos nos encuentra y nos libera del pecado. Pero no es nada más hermoso que por medio del discipulado solo andas pegando pelotas en la pared. Libere, hermana mía, hermano mío, que Dios te libere, bendito sea el Señor, de esas cosas que están estorbando tu llamado. La salvación, Dios te libera del pecado, y en el discipulado, Dios te libera de lo que estorba tu llamado. Hay tantas cosas que pueden estar estorbando el llamado, y la clave para usted hacer un discípulo es ver lo que ese hombre y esa mujer está dispuesto a dejar. Usted no puede ejercer discipulado si usted no está dispuesto a dejar malos hábitos, a dejar malas actitudes, a dejar cosas que usted sabe que están contrarias a lo que Dios establece. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Lo ve? Peso y pecado. Algunos dicen, yo no tengo pecado, ya me despojé de ellos cuando vine a Cristo. Pero hay gente que tiene peso que le está limitando correr en el propósito de Dios. ¿Qué es lo que pesa en tu discipulado, hermano, en tu llamado? ¿Qué es lo que te está limitando llegar a ser un discípulo de Cristo, del cual no solamente hace discípulo, sino que es un discípulo? Te dije, es muy fácil decir, yo puedo hacer discípulo, tengo el conocimiento para hacer discípulo, he pasado por todas las escuelas de Chequinat y puedo hoy dictarle cualquier conferencia. La plática de hoy es la necesidad de ser discípulo para hacer discípulo, porque no es suficiente con que tú sepas muchas cosas teológicas sin que se te revele el ser un verdadero discípulo. Y para esto tú tienes que reconocer y decir, Señor, hay cosas que están siendo un peso en mi vida, hay cosas que están siendo un peso en mi llamado. Ya me liberé del pecado, pero hay pesos que me están impidiendo que yo corra con paciencia la carrera que yo tengo por delante. Oh, amados ministros, esto es clave en el discipulado que usted está desarrollando en la vida de los nuevos y los líderes que van a servir al Señor. Entonces, es importante que esto lo entendamos. Los verdaderos discípulos entienden que Dios quita el pecado, pero ellos eligen día a día hacer morir lo terrenal en sus vidas. Esto es clave en el discipulado. El Señor puede llegar y arrancarte un pecado generacional, un pecado que te tiene atado. Pero tú tienes como discípulo elegir día a día, hacer morir, dice Pablo, lo carnal en nosotros, hacerlo morir. En el nombre de Jesús es clave que muera. Un discípulo es capaz de dejar las cosas que ama por seguir a Cristo. Los hijos de Zebedeo estaban pescando con su padre, estaban tirando las redes con su padre. Pasó Jesús y les dijo, sígueme. Y ellos instantáneamente dejaron la red, se despidieron de su padre y siguieron a Jesús. La pregunta para ti es, ¿qué estás dispuesto a dejar por Cristo? El discipulado es clave
para crear impacto. Una iglesia puede tener poca gente y ser de impacto por medio del discipulado. Ya te lo comenté. Ahora, la segunda cualidad es morir a mi voluntad para hacer la voluntad del Señor, reconociendo autoridad. Esto es clave que usted entienda. La segunda cualidad de un discípulo es morir a mi voluntad y reconocer la autoridad que está sobre mí, reconocer la autoridad de Cristo que está sobre mí. Dice Juan 12, 24 y 25, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos, y el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, la vida eterna la guardará. Quiero decirte que hay cosas en nuestra vida que nosotros tenemos que hacer morir, y entre las cosas que hacemos morir es morir a mi voluntad, a mi voluntad, a lo que yo quiero. Estoy hablando de gente que quiere realmente ser un discípulo de Cristo. La segunda cualidad es estar dispuesto a morir a mi voluntad. San Juan 12, 26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Hay momentos, hermanos, que nosotros no queremos servir, que queremos que el liderazgo es que me sirvan, es que me traigan, es que me veneren, es que me exalten. Pero dice el Señor, allí también estará mi servidor, y si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Esto es morir a nosotros, porque a veces venimos con una idea vaga del ministerio, que creemos que el ministerio es estar sobre un pedestal, que otros nos aplaudan, que otros nos reconozcan, y el ministerio radica en el servicio, y esto se necesita morir para poder servir a otro. Este servidor no es el que sirve, aleluya, no es aquel que sirve un vaso de agua, que sirve un plato de comida. Este servidor no es el que sirve cuando puede. Es aquel que murió a su voluntad para hacer la voluntad del Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Es morir a mi voluntad para hacer la voluntad del Señor. Hechos 9:4 dice, y cayendo en tierra, Saulo de Tarso oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Esa es la buena pregunta que sale del corazón y de la boca de un buen discípulo que está dispuesto a hacer la voluntad del Señor, a morir a sus sueños. ¿Cuáles eran los sueños de Saulo? Los sueños de Saulo era perseguir a los creyentes, establecer un dominio en toda la región y poner las humanas, pero se le apareció a Cristo y él estuvo dispuesto a morir a su sueño y decir, Señor, está bien. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Oh, hermano, no, Saulo no le dijo al Señor, Señor, yo quiero que me haga esto, yo quiero que me haga lo otro, que me cambies aquí, que me pongas allá, que me bendiga acá. No, dice, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es la pregunta que cada uno de nosotros debemos de hacerle al Señor. Señor, sí es cierto, tengo muchas cosas que yo quisiera, pero ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Yo estoy dispuesto a morir a mis anhelos, a mis metas, a mis sueños. Yo quiero hacer tu voluntad. El despojamiento del yo para hacer lo que Él quiere. Porque he descendido del cielo, dice San Juan 6:38. No para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Ay, Dios mío, esto es estar dispuesto a morir a mis metas, a mis sueños, a mi deseo. Es decirle, Señor, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me mandes, a humillarme. Estoy dispuesto a ser enviado. Yo le quiero decir acá, hermano, tenga cuidado cuando su pastor le dice, hermano, mire, yo creo que usted está listo o está listo para que vaya a abrir un grupo de crecimiento a tal lugar.
Dios opera y trabaja por medio de los pastores. A veces nosotros decimos, es que Dios no me ha hablado, es que Dios no me ha dicho nada. Hermana, usted tiene que estar dispuesto. Es que yo, no, el verdadero discípulo está dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Y recuerde que también Dios habla a través de sus pastores. Por eso Hebreos 13:1 dice, obedeced a vuestros pastores. Obedecer a vuestros pastores. Esto es palabra del Señor. Y alguna gente, el pastor le dice, hermano, yo creo que usted puede ir a liderar a los niños. Y usted dice, voy a orar. Otra vez, pastor, yo creo que el pastor le dice, yo creo que usted puede encargarse de servir a la puerta y estar ayudando. Y usted está ahí esperando que Dios le diga no sé qué. Pero ya Dios le está diciendo qué hacer. Número 3, la tercera cualidad de un discípulo es un carácter fiel. Un carácter fiel, hermano. Oh, Dios mío, cuánto necesitamos que se revele en nuestra vida fidelidad. Timoteo, según de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí, ante muchos testigos encarga a hombres fieles. Fieles. La fidelidad es clave para el discipulado. Y voy a avanzar rápido, hermano. Tengo mucho que decir acá de la fidelidad, pero déjeme decirle que un líder, un discípulo se caracteriza por la fidelidad. Fiel al Señor, fiel a su llamado, fiel a su iglesia, fiel a sus autoridades. Fiel. Imposible poder desarrollar discipulado con gente que no es fiel. Estoy hablando de 5 cualidades. La cuarta cualidad es fe. Fe es ver lo invisible para creer lo imposible. Padre, yo oro en el nombre de Jesús que se revele fe al corazón de ustedes, discípulos del Señor. Juan 6:5 dice, cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido una gran multitud y le dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman todo esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Hermana mía, hermano mío, si algo Dios quiere probar es tu fe. Y mírame, discípulos amados, algunos de nosotros vivimos cargados haciendo la obra del Señor, la obra de Dios. Lo que Dios quiere de ti es fe, es que tú aprendas a tener fe y deleitarte en el Señor y decir, Dios, tú eres un Dios sobrenatural y vas a hacer cosas maravillosas con esta multitud y con este poco de recursos que yo tengo, yo lo presento delante de ti, tú a hacer cosas grandes. Recuerdo hace unos años cuando empezaba el ministerio, estaba viajando a una comunidad con mi esposa, no tenía los niños todavía, y recuerdo que el carro que yo llevaba, se le había gastado ya el combustible, y yo tenía dificultad en mi fe en ese momento para creer que yo iba a llegar al destino donde iba. Pero yo había emprendido el camino sin saber si llegaba a donde yo iba a predicar, y recuerdo que ese día una moto adelantó, una persona en un motor adelantó, y yo vi salir de la moto un papel mientras adelantó. Yo iba a velocidad, la moto también, y ahí yo paré como a unos 300 metros en las zonas rurales. Uno puede estacionarse y retroceder. Y mi esposa me decía, ¿qué te pasó? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás echando para atrás? Y yo sentí en mi espíritu que algo había ahí, se había caído ahí. Llegué, me bajé del carro, busqué, anduve dando vueltas, no encontraba nada, había una cerca y llegué a la cerca, me asomé, no vi nada, pero insistí en cruzar la cerca, y cuando crucé la cerca encontré un billete de 10,000 colones. Eso estoy hablándole de muchos años. Yo regresé con el billete temblando porque yo sabía que no había sido yo, sino que el Espíritu Santo me había llevado a ese monte para desarrollar la fe en mí. Yo subí al carro, le enseñé a mi esposa y me dice mi esposa, corre, alcanza a ese hombre para devolverle esto que se le ha caído. Y no lo logramos encontrar.
Le dimos vuelta al pequeño pueblo de Santa Cecilia, en una comunidad cercana donde estábamos viviendo nosotros. No encontramos al hombre de la moto, lo tenía presente el color de su camisa, no lo vimos, no lo encontramos, hermanos, y ahí me di cuenta que Dios es un Dios sobrenatural, que cuando tú decides caminar en lo sobrenatural, Dios te va a sorprender. Y esa es una cualidad determinante en la vida de un discípulo, la fe. Dios quiere hacer grandes cosas con ustedes, hermanos, pero es necesario que no pierdas la fe. Y yo no sé por lo que estés pasando hoy, pero la fe en el discipulado se necesita para caminar y ver lo sobrenatural. Por último, la cualidad de servir a la gente con un corazón recto y correcto. Siempre que vamos a tratar con gente, hermanos, debemos de asegurarnos hacerlo con un corazón recto y correcto. ¿Sabe qué dice la Biblia en 1 Corintios 9, 19 y 20? Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar, dice la Biblia, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Esto es muy importante, hermanos, porque un buen líder debe de ser libre de la gente. Debe de ser libre de la gente, hermano. Es importante que nosotros no tengamos ligadura, porque el corazón no tengamos ligadura. Mire lo que Pablo está diciendo, por lo cual siendo libre de todos. Esa es la frase. Libre de todos, no apegado a nada, libre de todo, me he hecho siervo de todo para ganar a mayor número. A veces nosotros cometemos el error de ligar nuestro corazón con gente. Usted tiene que ser libre de todos para ganar a muchos. A veces cuando somos discípulos nos apropiamos de la gente. Usted no puede apropiarse de la gente. La gente le pertenece al Señor. Usted es un servidor, yo soy un servidor. Nosotros debemos de servir a la gente, amar a la gente, pero no somos dueños de la gente. A la gente le pertenece al Señor, y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo en esto. Y yo quiero decirle que cuando una persona tiene apego a la gente, tiene un problema en el corazón. Y para poder ministrar a la gente, usted tiene que ser libre de la gente. Para poder ministrar con un corazón sano y correcto, usted se tiene que haber sanado primero. A veces nos convertimos, vemos gente haciendo un liderazgo posesivo en la gente. Cree que la gente le pertenece. No acepta que la gente vaya a ningún otro lado. No acepta que la gente se relacione con nadie. Tiene celos del vecino, tiene celos porque tiene un corazón desviado. Tiene un corazón confundido. Tiene un problema de corazón. Y eso es dañino para el discipulado. Y yo creo que con esto estoy terminando. Para ustedes, hermanos míos, que ojalá algo les ayude. Un líder debe ser libre de la gente para ministrar a la gente. El corazón debe estar sano para que no hieras a la gente ni la disperse. Eso es lo que dice Zacarías 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y será dispersada las ovejas. Cuando el corazón del líder está herido, dispersa las ovejas. Toda persona con un corazón herido, no recto, no correcto, va a dañar la gente que tiene a su alrededor. Esto es una verdad. El enemigo, ¿qué hace? Levanta espada para herir al líder, porque un líder herido es un líder que daña, que marca la gente que tiene a su alrededor. Usted tiene que ser sano, ser un discípulo de corazón sano. Alabado sea el Señor. Un corazón libre no controla, el alma a los que están al cuidado de él, apacentando la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, ahí está, no como teniendo señorío de los que están a su cuidado, sino siendo ejemplo de la grey de Dios. Mis amados hermanos, aquí hemos llegado
al final, y deseo que ustedes serán bendecidos con esta palabra que ha llegado a ustedes. Y yo quiero orar por todos los pastores que están hoy con nosotros y los líderes de sectores, los líderes de redes, de ministerios. Quiero que levanten su mano. Quiero orar, pastor, para que Dios te dé un excelente equipo de trabajo. Mi Dios, estoy levantando mis manos, Señor, para bendecir la vida de cada uno de tus hijos, para bendecir la vida de cada uno de tus siervos, para orar, Señor, para que tú derrames favor y gracia sobre cada uno de ellos. Señor, yo le he ministrado hoy a ellos en el nombre de Jesús. Antes de hacer discípulo, yo debo de ser un buen discípulo. He querido, Señor, que cada uno de ellos revise, Señor, si realmente estoy siendo un buen discípulo en el lugar donde estoy. Porque no puedo hacer un discípulo sin antes ser un buen discípulo. Padre, yo he estado aquí, Señor, estos minutos hablándole, Dios mío, del discipulado de impacto a mi hermano. Que un líder de impacto afirma al creyente y lo prepara para su llamado. Le he dicho que un líder de impacto transforma vidas y cuida los avivamientos. Señor, que un discipulado de impacto transfiere visión y unción a su generación. Le hablé de la fórmula divina y le dije que la fórmula divina es el discipulado. He motivado a tus siervos, Señor, para que preparen discípulos, Dios mío, para que preparen una mesa de trabajo, y les he dado 5 cualidades para ser un discípulo. Y la primera de ellas es dejar para seguir. Ninguno que no esté dispuesto a dejar, dice el Señor, padre, madre y todo lo que posee, no puede ser un discípulo. Lo segundo que le dije, Señor, es que necesitamos la cualidad de morir a mi voluntad para hacer la voluntad del Señor, como los hijos de Zebedeo, Señor, que dejaron, Dios mío, todo atrás para ir a seguir a Jesús. Y lo tercero que les hablé, Dios mío, es la cualidad de un buen carácter fiel. Señor, que haya fidelidad en ellos, que sean fieles al llamado, que sean fieles a su iglesia, que sean fieles a su autoridad, a su pastor. Dios mío, le hablé acerca de la cualidad de la fe. Señor, creo, Dios mío, que es importante la fe para ver lo invisible y para crear lo imposible. Un discípulo, Señor, necesita fe para caminar en lo sobrenatural. Y por último le hablé acerca del corazón recto y perfecto. Señor, todo corazón herido, todo corazón desviado, sea sanado por el poder de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis apreciados hermanos, que esta palabra haya sido de bendición para